Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues una vez más aquí en Humanidad en Reconstrucción. Como ya saben, mi nombre es Juan de Dios Rodríguez, ¿verdad? Dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, dentro de todas las devociones que hay en el mundo, yo creo que la devoción al Sagrado Corazón es de las devociones más fuertes, si no es que es la más grande, ¿verdad? De las más grandes que hay en el mundo, por toda la historia que tiene, por todo el papel que ha tenido justamente el Sagrado Corazón para con el mundo. Entonces hay infinidad de personajes que se han consagrado a él, hay infinidad también de movimientos, de apostolados. ¿Qué les puedo decir? Yo en lo personal, bueno, yo soy un enamorado del Sagrado Corazón, ha estado marcando todo lo que es mi caminar y mi vocación. Y yo sé que no soy el único, hay más también que por ahí van. Y pues el día de hoy quiero presentarles a unas amigas muy queridas de nosotros, ¿verdad? Como diáconos, a los sacerdotes, y que tienen un papel importantísimo, pero sobre todo que ellas están consagradas al Sagrado Corazón de Jesús. Y yo les quiero presentar a las madres, a ver más bien que ellas me platiquen, ¿verdad? Un poquito sobre ellas, sus nombres, y posteriormente platicaremos un poquito sobre su congregación. Sí, buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes también en este programa y bueno, agradecemos la invitación también al diácono Juan de, nos da mucho gusto poder estar también con ustedes. Yo soy la hermana María Concepción Camiño Barajas, soy religiosa, hija del Sagrado Corazón de Jesús, tengo 31 años de profesión religiosa y este día estoy aquí en el programa pues para también compartir con ustedes la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pues bueno, a mí también me cautivó el corazón de Jesús, por eso quise consagrarme a esta espiritualidad, a este instituto específico que se dedica pues principalmente a la espiritualidad del Sagrado Corazón y también su apostolado pues tiene su base principal en este carisma. Entonces quisiera pues saludarlos y decirles que en este programa pues vamos a estar platicando sobre lo que es la devoción al Sagrado Corazón y también quiero presentarles a la hermana Laura. Bueno, mi nombre es Laura Maribel Valeriano, ¿verdad? Pertenezco a este instituto, ¿verdad? Ahorita estoy en el proceso de formación del juniorado. Bueno, estoy, ¿verdad?, en el proceso de formación del juniorado, ¿verdad? Y pues también, ¿verdad?, devota del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Pues vamos a estar hablando un poquito de él. Muchísimas gracias por acompañarme, y ustedes en casita, si tienen alguna pregunta para las madres, pueden hacerlo, escríbanlo aquí en los mensajitos, los estoy viendo. Y primeramente quiero agradecer a aquellos que se han conectado, ¿verdad? A Antonio Collazo, a Lucía González, a Enrique Alejandro Torres, José Alfredo Guevara, Lucía González, Beto Cázares, Fernando Escalante y muchos más que están conectados. Si tienen alguna pregunta para las madres, pues ya saben, hay que escribirlo y aquí se las hacemos. Pero, sin lugar a dudas, les comentaba, el Sagrado Corazón, pues es, digamos, un emblema, incluso para México, un emblema para muchos países. Hay países consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Infinidad de congregaciones. Entonces, creo, y sin miedo a equivocarme, es una de las congregaciones, perdón, de las devociones más grandes a Jesucristo y que encierra pues justamente no solamente una parte del cuerpo, el corazón, sino que encierra justamente toda la inmensidad que es Dios, que se resume pues justamente en el amor de Dios hacia la humanidad. Pero, madre, quisiera que nos platicara un poquito ¿cómo surge esta devoción? Así como grandes rasgos, sabemos realmente la importancia y que quiero que ustedes sepan que cada programa durante el mes de junio vamos a ir hablando e interiorizando y por ahí muchas sorpresas justamente de esta devoción para ir conociendo. Vamos ahorita a empaparnos un poquito del ambiente del corazón de Cristo. Entonces me gustaría que ustedes nos platicaran un poquito cómo surge esta devoción. Bueno, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús surge en Francia. Una de las pioneras podríamos nombrar ahorita a Margarita María de la Coque, que es santa, y que ella tuvo, ¿verdad?, las revelaciones del corazón de Jesús cuando le pide que le dedique, ¿verdad?, una fiesta especial a su corazón.
y le dice, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio recibe, ¿verdad?, solo ingratitud y desprecio. Es así como inicia. Sabemos que ya anteriormente hay otros santos, otras personas que tuvieron revelaciones, pero básicamente así, hablando ya muy declaradamente, a Santa Margarita María se le revela y le pide esto. Entonces en sus apariciones que tuvo con ella, también le pide, como les decía ya, una fiesta especial, ¿verdad? Le dice, quiero que se me dedique una fiesta especial donde se me hagan actos de reparación, se honra mi corazón divino. Entonces Santa Margarita María, respondiendo a este llamado, empieza, ¿verdad?, a platicar con su director espiritual sobre esta revelación, sobre esta predilección que ha tenido el corazón de Jesús para con ella, y entonces empieza a gestar lo que es la devoción al corazón de Jesús, y de ahí muchos santos, muchas personas en todo el mundo, como ya le decía el diácono Juan de, se empiezan a interesar y a enamorar del corazón de Jesús. Y bueno, pues es así como yo les podría decir que surge la devoción al corazón divino de Jesús en el mundo. Y pues precisamente en Francia, en Paray-le-Monial, en su convento, es donde surge esta devoción, y podríamos decir que pues una predilección muy especial con Santa Margarita María, porque le dice, ¿verdad?, es que tú eres mi apóstol, es que a ti quiero revelarte los tesoros inmensos de mi corazón. Y ella, pues que era también un alma muy consagrada a Dios, supo escuchar su voz y pasar, ¿verdad?, este mensaje, darle seguimiento a estas revelaciones. Fue así como inicia, y luego le da las promesas, pues el tesoro más grande de esas 12 promesas, donde nos promete el corazón de Jesús, que todas las almas que estemos consagradas a Él, pues tendremos la salvación eterna, ¿verdad?, que no moriremos en los auxilios espirituales. Claro que sí, y pues un pequeño comercial, En mi página de Facebook, ahí aparecen ya las 12 promesas con algunas reflexiones que ustedes pueden ir viendo durante estos días. Entonces, así como vemos, madre, pues sí, realmente la devoción al Sagrado Corazón pues ha tenido, digamos, un impacto importante y grande, y eso fue como a grandes rasgos. Pero pues realmente, la obra del Sagrado Corazón pues también se hace presente en nuestra diócesis, ¿verdad?, de León, Guanajuato, bajo, digamos, la mirada de un personaje muy importante que es el fundador de ustedes, que sin embargo era un enamorado del Sagrado Corazón, por eso dejó este legado para nuestra diócesis, y que de aquí se va expandiendo también la obra. Claro. Entonces, cosa interesante, quisiera que más bien ustedes platicaran qué onda con su congregación. antes de que la gente les pregunte que por qué las madrecitas son tan malcaritas o tan regañonas. No es cierto. No, a ver, antes de eso, mejor, platíquenos, ¿qué onda con la congregación de ustedes? Bueno, nuestra congregación nace en 1920. El padre Eugenio Laes, ¿verdad?, enamorado del corazón de Jesús, el amor que sentía en su pecho tan grande al corazón de Jesús lo lleva a fundar una congregación, la cual es de derecho pontificio, quiere decir que está aprobada por su santidad, el Papa. En ese tiempo, pues, su santidad Benedicto XV fue el que recibió la petición por parte de Monseñor Eugenio Laes Anda, con ayuda de un obispo. Él le pide, ¿verdad?, que quiere fundar un instituto que tenga la espiritualidad y el carisma del Sagrado Corazón de Jesús, porque pues él es el elemento principal en que nosotros, ¿verdad?, debemos de tener, el amar, el consolar al corazón divino de Jesús por los ultrajes que se le hacen en las ofensas, en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces el padre fundador, pues, él lucha incansablemente por fundar esta congregación y quiere dedicarla principalmente al Sagrado Corazón, pero no por eso no fue fácil para él, tuvo muchas dificultades para llegar a realizar su objetivo, y entonces pues en sus intentos le pedía al Sagrado Corazón que, si era su voluntad, le mostrara el camino y le pusiera los medios para hacerlo. Entonces en muchas de sus intentos él le pedía, dame la luz para saber si esta es la obra que tú quieres, ¿verdad? Y abrumado por muchas dificultades que tenía, en una ocasión fue a orar a catedral y dijo, ya voy a dejar esto. Y en eso nos cuenta la historia del instituto, que llega un muchachito y que le dice, padre,
las llaves. Y le dice, las llaves sí, para la casa que usted anda fundando. Pues no, nuestro padre ya, nosotros le llamamos nuestro padre fundador, pero es el padre Eugenio Olaez Anda, es un sacerdote de la diócesis de aquí de León. Y entonces Monseñor Olaez le dice, no, yo ya no necesito las llaves, ¿verdad? En mis palabras o algo parecido. Y el niño insiste, aquí están las llaves. Y él dice, pues esta es la voluntad de Dios. Y entonces es una casa que le prestan para realizar la obra. Entonces nuestra obra nació primero con personas seglares. Él no había pensado en fundar un instituto, sí pensaba, pero no, él pensaba en hacer una obra apostólica para ayudar a las jóvenes que en ese tiempo estaban en el hospital civil, pues habían estado ahí internadas porque andaban en varias situaciones difíciles y enfermaron, ¿verdad? Entonces ellas necesitaban un hogar, ya no querían volver a practicar aquella vida en la que habían vivido y se querían apartar pues querían practicar valores ya, ¿verdad? Querían ser mujercitas de bien. Y entonces el padre dice, ¿cómo le hago? Y quiere una casa para ellas y le pide la ayuda a personas voluntarias que querían hacer un apostolado. En ese primer momento él no pensaba en fundar el instituto. Después empezó la casa con 7 jovencitas que quieren apartarse ya del mal camino, querían vivir una vida de valores de buena moralidad. Y entonces pues ya las señoras le dicen, es que necesita unas personas que tengan los valores para formar estas muchachitas. Nosotros pues somos señoras, o sea, no sabemos cómo orientarlas bien, ¿verdad? En todos sus valores. Y entonces el padre pide prestadas a las madres mínimas que le ayuden y le prestan unas religiosas, pero nada más prestadas, ¿verdad? Y entonces es cuando empieza a ver el padre fundador que necesita unas personas que tengan el carisma especial para ese tipo de apostolado, que además de tener principalmente y primordialmente la espiritualidad del Sagrado Corazón, con ese elemento principal, ¿verdad? Que es el que debemos de tener nosotros, el amor al corazón de Jesús, el dolernos por los pecados que se le hacen, el consolarlo por los ultrajes al Santísimo Sacramento del altar, pero aparte realizar la obra apostólica, porque nosotros somos de vida activa, somos diferentes a las monjitas que se la pasan en sus conventos nada más orando y haciendo manualidades para sostenerse. Esa es vida contemplativa. Nosotros realizamos la vida activa, pero tenemos nuestra espiritualidad, la vida activa y la contemplación y la vida activa, que es el apostolado. Entonces, nuestro padre, volviendo a la historia, nuestro padre busca la forma, ¿verdad?, de empezar a fraguar el plan de una fundación de un instituto y pide prestada a la reverenda madre María Luisa Marmolejo Rodarte, a las madres mínimas, porque a ella le veía el padre fundador como él. El padre fundador Eugenio Olaez Anda era encargado de las madres mínimas, se quedó de encargado de ellas cuando el padre Pablo de Anda falleció. Se le encomienda la obra al padre Eugenio Olaez y él conoce a las madres y dice, la madre Luisa Marmolejo, yo lo veo que tiene pues este don para hacer de este carisma, y la pide prestada. Y es así como nace la obra. Y después ingresan las señoras que estaban ayudando, ya eran viudas, empiezan a ingresar las señoras ya como las primeras religiosas. Es así como inicia la obra, Juan. Madre Santa, yo creo que aquí es donde se ve como la mano de Dios, ¿no? En todo esto y cómo se va dando. Y a veces para nosotros, fíjense, cómo es tan difícil entender cómo la mano de Dios realmente va poniendo las cosas como en su lugar, ¿no? O sea, esta experiencia que dicen de que ya iba a tirar la toalla al padre Olaez y de repente le llegan las llaves, sabrá Dios cómo se dio esto, pero donde dice, bueno, porque aquí está la obra divina. Y que si uno lo relaciona a la vida, por ejemplo, de Santa Margarita, y todo aquel que está consagrado al Sagrado Corazón y que ha sido marcado por el Sagrado Corazón de Jesús, es una vida que también va de la mano justamente con esos acontecimientos, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo mucho gente grande que ya falleció o sus familiares van platicando la experiencia y dicen, es que cuando mi papá murió, pasó esto. Murió un día del Sagrado Corazón de Jesús, murió un viernes primero, murió una festividad de algún santo devoto al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces,
o pasó tal acontecimiento justamente. Entonces como que dices, bueno, entonces el Señor realmente no va dejando y va sosteniendo a aquel que se ha consagrado, a aquel que ha querido dar la vida por él y a aquel que realmente ha querido como poner a Jesús en su vida y que maneje su vida como tal. Entonces, dentro de todo esto, madre, en sí, en pocas palabras, bueno, yo he escuchado, espero no ofender, yo he escuchado desde que yo era niño que ustedes sean conocidas como las madres de la Candelaria, ¿verdad? Sí. Era así, las madres de la Candelaria, pero tenían la gente grande, yo recuerdo mucho, la gente grande, y más porque le decía a las hijas y todo eso, que les decían, es que las voy a mandar con las arrepentidas del Sagrado Corazón, ¿verdad? Sí. Es como una fama que ustedes tienen y que las ha caracterizado por ese lado. Sí. Pero, en ese sentido, ¿cuál ha sido, digamos, su grano de arena para la iglesia y justamente desde este aspecto de las arrepentidas del Sagrado Corazón? Digo, a lo mejor uno puede decir, a lo mejor sí es ofensivo, pero detrás de esto, realmente quiero que sepan que hay una gran labor. O sea, no es solamente el decir, traer niñas problemáticas, ¿verdad? Traer niñas que incluso, ¿por qué no? Y que es bueno que se sepa, ¿no? Instituciones, digamos, de gobierno, las canalizan con ustedes. Claro. O sea, vean también la labor tan grande, o sea, no es nada más, como decía la madre, las madres de contemplación, pues a lo mejor rezan, tienen su labor importante, pero el trabajo de ellas es una labor todavía más grande también, laudable por otro lado, y que incluso el gobierno también ha tomado mano de ellas para que les echen la mano en realizar acciones concretas. Entonces, platíquenme un poquito esas experiencias con estas niñas o por qué este dicho. Bueno, mira, lo que pasa es de que las Madres de la Candelaria es porque estamos ubicadas en la Candelaria y esta es la matriz, Sí, claro. la casa general y la casa que antes era ahora es la casa de formación, donde hay departamentos para que se formen las religiosas de su inicio. Y bueno, ese es el origen del nombre de la calle. Y a un lado también está la casa hogar, que antes se le llamaba internado, pero actualmente nosotros también pues hemos renovado nuestros términos para que pues de alguna forma nuestros proyectos también tengan un impacto social pues más bien entendido, ¿verdad? Ahí las niñas pues se les forma, son muchachitas, en esa casa se le llama de orientación, de esas casas de orientación tenemos 20 en la República Mexicana. En esas casas hay un proyecto de vida para ellas, un proyecto de formación que se basa en 4 pilares pedagógicos que el padre fundador ideó desde que él los estableció, desde que él vivía, que es vida de piedad, vida de trabajo, disciplina y instrucción, que ahora es la educación. Entonces, ese modelo educativo está basado en esos 4 pilares, si lo podemos llamar así, como que sostienen el edificio de la formación del proyecto educativo. Entonces, bueno, pues nuestras experiencias con ellas han sido básicamente cuando llegan, pues las canaliza, como dijo Juan, algunas instituciones gubernamentales, pero también los papás generalmente solicitan el apoyo porque en esas casas de orientación como la de la Candelaria, las muchachitas ya son adolescentes que por alguna razón u otra han tenido alguna situación difícil y sus papás no han podido ayudarlas, orientarlas o se les han salido un poquito del orden. Entonces nos piden el apoyo y al llegar ahí las niñas pues se les entrevista, se les da a enseñar el método educativo o el proyecto educativo, igual a papás, entonces ambos lo firman, ambos se les pregunta si están de acuerdo y la niña ingresa después de este seguimiento y también pues se identifica que tenga el perfil o la necesidad para estar ahí. No nomás porque quieran estar, tienen que tener un perfil, una necesidad que subsanar, ¿verdad? Que un proyecto que asimilar también de acuerdo a esa necesidad. Y posteriormente las niñas al ingresar pues ya llevan un seguimiento, una formación y nuestras experiencias con ellas, bueno, yo quería platicar en ellas. Muchas aprovechan, la mayoría aprovechan este proyecto, otras no, es como en todo, ¿verdad? En todas las casas de formación, en todas las instituciones. Pero mis experiencias con ellas han sido, yo estuve en esta casa de la Candelaria, precisamente, de Juniora. Juniora son los primeros años de vida religiosa.
en otros lados se les llama escolasticado, ¿verdad? Etcétera. Juniora quiere decir joven que inicia la vida religiosa. Entonces yo estuve ahí 3 años antes de hacer mi profesión perpetua. La profesión perpetua es cuando nos dan este anillo, que quiere decir que ya somos esposas de Cristo para siempre. Entonces yo pues estuve ahí de juniora y mis experiencias, tuvimos 70 niñas, llegamos a tener 70 muchachitas, adolescentes. Pues era muy bonito porque las niñas tienen toda su vitalidad, ¿verdad? Y las que aprovechan pues la ayuda, pues realmente sí se arrepienten del mal paso que dieron o de alguna falta que tuvieron, alguna situación, y vuelven a los valores, vuelven a portarse bien y se rehabilitan y vuelven a su familia muy bien. Entonces mi experiencia fue esa. Otras pues le batallan al principio y finalmente no aguantan, no se adaptan, pues sí, en alguna cosa se tienen que integrar a su familia. Y otras terminan el proyecto de formación bien aprovechado y ya se integran a su familia pues de acuerdo a la etapa en que van, si es secundaria, secundaria, si es preparatoria, preparatoria. Generalmente en esta casa, como la de la Candelaria, son niñas de secundaria entre 12, 14, 15 años. Entonces el objetivo es que no solo que estudien, sino que también tengan una formación en valores, que tengan una formación espiritual, que también aprendan varias habilidades para ponerlas a la altura de su edad, claro, en práctica, y que sean mujeres útiles a la sociedad y a sí mismas. Entonces, esa es mi experiencia. Pero tenemos casas también de niñas pequeñas que se les llama casas de preservación, y esta es una de ellas. Esta es la Casa de Jesús de San Francisco del Rincón, Guanajuato. También se le llama Internado Julio Orozco Sanz, ¿verdad? Pero su nombre, ¿verdad?, común es Casa de Jesús. Y aquí se forman niñas pequeñas de 6 a 12 años, son niñas básicamente de primaria. También el proyecto se acomoda a su edad, de acuerdo a la altura de su edad y de lo que ellas pueden asimilar, y se les da el mismo proyecto, se flexibiliza su edad. Y estas niñas pues son de preservación, son niñas que no pueden estar en su hogar por algún peligro, por alguna cosa que no pueden sus papás custodiarlas y ayudarlas, y pues aquí se les ofrece el acompañamiento y la ayuda. No sé si contesté tu pregunta. Sí, creo que sí, madre. Pero fíjense, bueno, ¿cuántas historias no ha de haber en esta casa? Tan solo en esta casa, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas historias de desintegración familiar, ¿verdad? Maltrato psicológico, cuántas cosas incluso fuertes que las niñas cargan, y que en este sitio, en este lugar y en las casas que las madres atienden, pues se trata de ayudarles y de llevarles. Y para todo esto, a ver, madre, platíquenos alguna experiencia que a usted le haya marcado de una de las niñas. Obviamente, ¿verdad? Con reservas, sin decir nombres de las niñas, ni mucho menos. Pero sí una experiencia que a usted le haya marcado muchísimo. El decir, bueno, vale la pena decir, esta es mi vocación, yo quiero estar aquí porque veo esta necesidad. A ver, Jesús. Sus historias y todo lo que ustedes guardan ya de lo que han visto de las niñas. Una experiencia que nos quieran platicar. Bueno, pues a mí, ¿verdad? Pues especialmente ahorita que estoy en el campo de la formación, pues ya más directo, ¿verdad?, con ellas, la verdad, pues sí, pues conmueve mucho, ¿verdad?, la verdad, su historia familiar, mucho de, la verdad, pues sus actitudes, ¿verdad?, se les comprende porque, pues viendo su historia familiar, la verdad, eso conmueve mucho, ¿verdad?, viendo sus familias desintegradas, muchas de ellas vienen con muchos traumas, ¿verdad?, muchos problemas psicológicos, y la verdad, pues eso a nosotros, bueno, a mí, ¿verdad?, personalmente, pues sí me conmueve, y sí, ¿verdad?, pues tratamos de la forma de cómo ayudar, ¿verdad?, trae mucho esa necesidad, ¿verdad?, de afecto, ¿verdad?, se les ve mucho a veces en la niña porque en su casa no tiene el afecto de mamá, papá, trabajan ellos, ¿verdad?, por algo los tienen aquí, entonces la verdad ellos buscan mucho ese afecto en cada una de nosotras, ¿verdad?, y la verdad sí hay historias muy, muy fuertes de ella, ¿verdad?, vienen de todo, ¿verdad?, niñas de todos, niñas, pues, ¿verdad?, que han tenido tal vez abusos sexuales, ¿verdad?, tanto de sus familiares, la verdad sí son muchos casos los que se dan en cada una de ellas. Híjole. Bueno, Juan, yo quiero compartir la historia de una niña que a mí me llamó mucho la atención. Escuchen una niña en casita, pequeña que tenía 5 años, iba a cumplir 6.
Cuando yo llegué aquí hace 5 años, bueno, yo cumplí 6 años aquí en San Francisco del Rincón, llegué y esa niña estaba pequeñita y un día fuimos a paseo, íbamos a rezar el rosario en el camino, porque se les enseña a rezar el rosario a las niñas también. Y entonces yo dije, ¿quién quiere dirigir el rosario? Y la niña, ya tenía aquí 2 años, me dice, yo. Yo dije, bueno, pero no pensé que se lo supiera. Y la niña empezó a dirigir el rosario, veníamos en el auto, y la niña empezó a dirigir el rosario con misterios y con cantos en cada misterio. Y yo me sorprendí mucho de la niña que dirigió el rosario, y venía una madre que la habíamos invitado de otra comunidad, de nuestra, pero de otra casa, y la felicitó, le dice, felicidades porque ya te sabes el rosario. Y dice ella, sí, yo lo dirijo, dice, yo a mí me gusta mucho dirigir el rosario. Entonces, son de los valores que uno ve en las niñas y que se le quedan a uno grabados, ¿no? Entonces dice uno, bueno, entonces vale la pena entregarla por esta clase de niñas. Bueno, y también de las grandes, ¿no? Yo también he estado en las clases de orientación, como las de la Candelaria de las Arrepentidas. Y que realmente, pues todos deberíamos de ser arrepentidos. Y como decía Juan, pues ese de que son arrepentidas, pues tiene una connotación hermosa, ¿no? Porque todos debemos de estar arrepentidos. Pero ellas, ¿no? Que entran a la capilla una vez que ya tomaron conciencia, que ya asimilaron los valores religiosos, morales, que ya conviven entre ellas con nosotras, y entran y cantan y le piden perdón a Dios, ¿verdad? Hay un Cristo grande en esa capilla que está en la parte de atrás, grandote, colgado hacia atrás, y ellas ya lo tienen muy desgastado de los piecitos, porque van y bueno, le raspan y lloran y le dicen, ¿no? Pero no solo eso, sino que no solo la vida de piedad, sino también que su transformación es integral, tanto en la convivencia con sus compañeras, como en el desempeño de las actividades que se les ponen, como ya diferente su forma de tratar a sus familias se expresan. Cuando llegan a la casa ya bendicen los alimentos, ya nos enseñan, ya nos dicen, ya dejan en orden la casa, ya nos enseñan alguna manualidad que aprendieron aquí. Y básicamente hace 3 días vino una jovencita de sexto y le dice a su mamá, mira, en este colegio, en esta casa hogar, aprendí todo lo que en 3 años no aprendí allá en mi casa, que los perdí. Esa jovencita vino antier a traer un libro que le pedimos de educación de la fe para que pase al siguiente nivel, y le dice para que haga su sacramento, y dice, mira, en esta casa hogar, aprendí todo lo que no aprendí en 3 años que anduve allá sin escuela y sin nada. Y eso hace 3 días que lo escuché. Entonces me llamó mucho la atención y quería compartírselos, estimado público. Bueno. Híjole, es que son, en serio, son historias y platicas con las niñas. En alguna ocasión, recuerdo que tuve la oportunidad de ir al inicio del año jubilar, y ustedes allá en la Candelaria. Entonces sí, platicaba con algunas de las muchachitas y veía cómo realmente la vida les va transformando. Y cosa sobrenatural. Yo creo que esto, pues no solamente es obra del trabajo de ellas, una obra muy, muy grande, muy importante, pero también es obra del de arriba, ¿eh? Claro. Recordemos que el que realmente maneja todo este movimiento, toda esta congregación, a todas ellas, pues es el Señor, y justamente en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pues quiero mandar saluditos, seguir mandando saludos, porque aquí la gente se siente si no le manda saludos, ¿verdad? Dani de Jesús Zúñiga manda saludos. A Mares Camarillo también manda saludos. A Beto Cázares hace una pregunta. Pero bueno, si me la pueden responder, bueno. Si no, esta pregunta se va a contestar en otro programa, pero a lo mejor podemos dar algún adelantito. Dice Beto Cázares, una pregunta. ¿De dónde salió el nombre del Sagrado Corazón? ¿O quién le da el nombre? Bueno, yo pienso y creo que es la respuesta cuando se le aparece a Margarita María, le dice, he aquí este corazón que tanto ha amado los hombres. Entonces es un corazón que no es humano, pero es santo, es de Dios, por eso es sagrado, ¿verdad? Porque es del Hijo de Dios hecho hombre, de la tercera persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces por eso es sagrado. Y el corazón, porque Margarita María recibe, ¿verdad?, esta revelación cuando le dice, he aquí este corazón que tanto ha amado los hombres. Creo que puede ser una aproximación o una respuesta que te podría dar. Creo que sí, por ahí va el asunto, pero ese mejor
la guardamos para el siguiente. Una fundamentación teológica, sí, claro. Sí, porque va a haber un programa en el que y justamente vamos a describir toda la imagen, qué significa el simbolismo, todo lo que está alrededor del Sagrado Corazón de Jesús. Pero para eso necesitamos un programa especial. Entonces, por ahorita, te invito, Beto, para que nada más nos quedemos con esto. Pero obviamente, el Señor se presenta a Santa Margarita así. Ella aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres. Sagrado, pues sabemos que Dios es lo más sagrado que nosotros tenemos. Y Jesús, pues es el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más en este misterio. Y también saludos para María Luisa Herrera y Verónica Montejo García, que les manda saludos a todos. Pues muchísimas gracias por conectarse, por estar con nosotros. Y les recuerdo, si hay alguna preguntita o algo hacia las madres, lo pueden hacer con muchísimo gusto. Y pues siguiendo entonces aquí con eso de los testimonios, a ver, me platicaba, madre, que la hermana, ella está sellecita, no le podemos sacar muchas palabras, porque ella viene explícitamente a platicarnos su testimonio. Así como las niñas tienen algo que contar, así como ellas tienen, digamos, cómo se han ido convirtiendo o cómo se han ido transformando en seres libres, porque recordemos que Humanidad en Reconstrucción, algo bien concreto y que tenemos bien metido en la cabeza nosotros, es que para poder reconstruir una sociedad va justamente desde el corazón, ¿sí? Desde el interior. Y esta transformación, pues digamos, se va haciendo como efecto mariposa de tal manera que llega el momento en que nosotros, como decía nuestro padre rector en el seminario, aprendemos a ser realmente libres. Entonces, madre, dentro de esta historia del corazón de Cristo en su vida, de su vocación, de su descubrimiento, ¿qué onda entonces con usted? Bueno, pues voy a así, ¿verdad? Pues mi historia vocacional, pues la verdad sí fue muy larga porque sí fueron muchos años de discernimiento, ¿verdad? De búsqueda, ¿verdad? La verdad. Y pues, bueno, ahora me doy cuenta que tal vez no fue Dios, ¿verdad? Tal vez fui yo, ¿verdad? La que pues me tardé en dar una respuesta, ¿verdad? Pero pues comenzó con un padre, ¿verdad? Que pues a mí me invitó, ¿verdad? Era un sacerdote religioso, ¿verdad? Me invitó pues a un encuentro vocacional aquí, ¿verdad? A este instituto de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y ahí fue cuando pues me quedó esa inquietud vocacional, ¿verdad? Cuando fui al retiro, ¿verdad? Y pues yo una vez pues sí le decía a Jesús, ¿verdad? Le decía, ay no, si me llamas a ser religiosa, yo no quiero ser religiosa. Yo sí le decía así, ¿verdad? Pero pues bueno, ¿verdad? Esa inquietud, ese extraño, ¿verdad? Que la inquietud vocacional, la verdad, nunca se me quitó. Y muchos dicen eso y muchos decimos eso, ¿eh? No, nunca se me quitó la inquietud y la verdad iba a encuentros vocacionales, ¿verdad? Estuve yendo a retiros vocacionales, estuve pues en la catequesis, ¿verdad? También me gustaba mucho en mi parroquia, ¿verdad? Como los padres iban así una vez al mes a hacer misa, ¿verdad? Yo no tenía la posibilidad de estar con frecuencia en el pueblo, entonces pues estaban los delegados de la palabra de Dios, bueno, en mi país, ¿verdad? Soy hondureña, en mi país, ¿verdad? Entonces ahí asistía con los delegados, ¿verdad? Me gustaba mucho pues la evangelización, iba con ellos a las aldeas y me gustaba mucho, ¿verdad? También asistía a un grupo pastoral universitaria en Honduras, ¿verdad? Y fue pues ahí, fue ahí, ¿verdad? Donde pues yo descubrí, pues en uno de los retiros, ¿verdad? En uno de los retiros, pues la verdad, pues a pesar de estar en estos grupos, ¿verdad? Como que sentía un vacío todavía en mi alma, ¿verdad? Pero fue porque yo sentía así en mi corazón que como que Dios me estaba pidiendo mucho más, ¿verdad? Por eso sentía que Dios me estaba pidiendo algo más. Entonces fue cuando una vez en uno de los retiros, ¿verdad? Que yo fui, ¿verdad? Me acuerdo que se llamaba Caminos de Pastoral Universitaria. Ahí, ¿verdad? Recuerdo que estábamos en una meditación de la Santísima Virgen y entonces pues estaba pues en el silencio, ¿verdad? Y era el tercer día, ¿verdad? De retiro y pues escuché que me decía, Laura, ¿quieres ser religiosa? Yo le dije, Señor, si tú me llamas, yo quiero ser religiosa. Sentí alegría en mi corazón, ¿verdad?
sentí mucha alegría en mi corazón. Entonces fue ahí donde pues yo de verdad tomé la decisión de ingresar al instituto, pero antes de eso, ¿verdad? Pues también antes de esto, de tomar la decisión, recuerdo que una vez sentía la necesidad, ¿verdad? De vivir pues el Sagrado Corazón. Estaba próximo a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Entonces sentí esa necesidad de vivir la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús más profundo. No tenía el deseo de nada más una misa y ya, sino que sentí algo más, ¿verdad? Entonces fue cuando conocí a las madres, ¿verdad? Yo ya las conocía, ¿verdad? Desde niña, porque yo soy, en Honduras tienen un proyecto que es de niños, ¿verdad? Y niñas, ¿verdad? Donde se les atiende, se les da la catequesis, se les da comida y pues se les da atención. Entonces yo desde niña asistí a ese proyecto, entonces yo desde ahí ya las conocía. Bueno, entonces yo decidí, ¿verdad? Para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, decidí visitarlas. Entonces, pues casualmente era víspera del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Yo ese día pues asistí, ¿verdad? A las adoraciones y pues desde ahí yo decidí frecuentarlas más a las madres, ¿verdad? Y pues ya después del retiro, ¿verdad? Ya tomé mi decisión de ingresar a este instituto, ¿verdad? Y ahí fue como nace pues mi vocación. Mira, sin lugar a dudas, creo que cada quien tiene una historia muy, muy diferente, ¿verdad? Una forma distinta en la que el Señor nos va a llamar, nos va llamando a cada uno de nosotros. Y algo también, creo que todos tenemos incluso la inquietud. Sobre todo a veces las personas que no están muy dentro de la vida religiosa, ¿verdad? Que no son como mucho personas de fe. Y pues recordemos que Radio Líder Bajío pues no es solamente, más bien no es una cadena religiosa, es una cadena de proyectos de mucha gente, escuchan programas gente religiosa, gente no religiosa. Entonces, yo creo que una pregunta incluso hasta muy, muy curiosa. Las madres son enojonas, regañonas, amargadas, como pueden decir, pero así a grandes rasgos, ¿cómo es la vida de ustedes? Si hay, o sea, para muchos es como un misterio el pensar mujeres viviendo en comunidad, es un misterio pensar mujeres que a lo mejor no se han casado, que no tienen hijos propios, mujeres que... Si uno puede decir, entonces hay un dicho, ¿no? Que mujeres juntas ni difuntas. Entonces, miren, es un gran don, es una gran vocación ser religiosa. Pero, ¿cómo es la vida de ustedes? O sea, ¿cómo podemos decirles, bueno, es que vale la pena también este tipo de vida? Y hay quien tiene la inquietud de decir, bueno, pues ni por aquí y por no quiere que no sé qué tanto que te llame la atención o, no, o como que te imitan y dices, ay, no, qué aburrido. Pero pues, realmente, ¿cómo es la vida de ustedes? Bueno, nuestra vida, como decía Juan, ¿verdad? Mucha gente a través de la tradición o del tiempo piensan pues que nos la pasamos así como bien aburridas aquí, ¿verdad? Incluso en una ocasión una señora me decía, madre, ustedes no se aburren de estar sin hacer nada. Sí, de verdad, en un consultorio me dijo eso. Y yo le dije, señora, le voy a decir lo que hacemos y lo que somos. Y ya le dije, ¿verdad? Mira, nuestra vida está... Bueno, yo ahora contesto a ustedes, estimado público, me da mucho gusto pues esta pregunta, porque de alguna manera, como dice Juan, a lo mejor es un misterio y a lo mejor piensan que es una vida pues triste y sin ninguna importancia, ¿verdad? Pero no, todos tenemos un papel primordial en el plan de Dios, ¿verdad? Y nuestra vida consagrada es, como les decía, es una vida activa. Entonces nosotros tenemos destruida nuestra vida en vida de oración, vida de trabajo apostólico. Y bueno, en actividades, hacemos muchas actividades, a veces el día no nos alcanza. Con nuestro proyecto educativo de las niñas, la verdad es que todo el día está ocupado con ellas y aparte pues con Dios, ¿verdad? Nos relacionamos con Dios y también tenemos vida comunitaria. La vida comunitaria son aquellos momentos en que compartimos con las hermanas religiosas las comidas, los recreos, ¿verdad? Las recreaciones, también tenemos paseos con las niñas o entre religiosas, tenemos interacciones con las otras casas de la otra congregación, tenemos ejercicios espirituales, tenemos congresos, tenemos también estudiamos también, nos preparamos para ser religiosas.
y también nos preparamos para desempeñar nuestro apostolado. Entonces, pues no sé si contesté a tu pregunta, Juan, o sea, hermana Laura, ¿quieres agregar algo? Pues nuestra vida es pues normal, ¿verdad? Como cualquier persona, pero sí, ¿verdad? Pues con la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que cambia. Les hacen una pregunta. A ver. Creo que esta va relacionado a esto. Dice, ¿cómo es su vida en los momentos más difíciles en su comunidad religiosa? Rodrigo Peter les hace esta pregunta. ¿Cómo es nuestra vida en los momentos más difíciles? Bueno, yo voy a responder y también le voy a dar la oportunidad a la hermana Laura. Yo pienso que una de las cosas más difíciles en nuestra vida consagrada es eso que decía Juan, que estamos dedicadas a Dios y que nuestra vida está entregada a nuestro apostolado, a nuestras niñas, a nuestras adolescentes. Son nuestras hijas espirituales, no son nuestras hijas biológicas, pero las vemos como nuestras hijas espirituales. Y a veces nuestra vida, las dificultades más fuertes es cuando vemos que una niña, no sé, o que los papás no nos apoyan, o que los tutores, ¿verdad?, no se entienden de la niña y que aquí la dejan, o que no se dan cuenta de su proceso formativo. Yo creo que el apostolado nuestro es muy, muy, muy pesado en el aspecto, viéndolo humanamente, ¿verdad?, así, es muy pesado, muy absorbente, porque las niñas están casi diario con nosotros, más las adolescentes. Entonces es desgastante porque nosotros estamos con ellas desde que amanece hasta que se acuestan. Y entonces nuestra vida, yo creo que lo más difícil de nosotros es el apostolado, porque la vida de espiritual pues estás con Dios, la vida comunitaria pues con las hermanas, ¿verdad? Conviviendo, compartiendo experiencias y compartiendo pues los alimentos, la oración, ¿verdad? Esa interacción que le decía en congresos y todo es algo bonito. A veces tenemos salidas, paseos, esos son los gozos, ¿verdad? Y el estar con Dios, consagradas totalmente a Él. Pero ya lo difícil es enfrentar situaciones del apostolado muy duras a veces, ¿verdad? Pues yo me he visto en situaciones muy difíciles en ocasiones, no tengo ahorita una concreta, pero sí hay dificultades, sobre todo en la vida apostólica. Bueno, pues sí, tratamos de cuando hay así casos fuertes, ¿verdad? Así de alguna niña o alguna dificultad, pues sí, también tratamos con la oración, de ponérsela en las manos de Dios y pues que Dios es su obra y pues que Dios se la actúe. Amén. Y quiero agregar algo, Juan. También yo creo que es muy importante aquí que muchas veces nosotros tenemos dificultades muy grandes que creemos inalcanzables y que le encomendamos al corazón de Jesús, ¿verdad? Prende un cirio, vamos a hacer todos la novenita de confianza, porque nosotros tenemos nuestras oraciones propias por el Sagrado Corazón. Y miren, ayer tuvimos nada menos ayer una situación muy difícil. El Señor nos concedió el remedio de esa situación. La verdad que a veces en esos momentos difíciles que experimentamos, también experimentamos la mano de Dios que nos saca de esas situaciones. Y esa es la diferencia, yo creo, que de sumirse en la dificultad y salir de ella, pero con Dios de la mano y con la oración y siempre recurriendo, ¿verdad?, al Santísimo Sacramento, a la Virgen María, a la oración. Y también mándenos sus peticiones en este momento, si quieren que mañana le encomendemos al Sagrado Corazón alguna necesidad que ustedes tengan, pues hágansela saber al diácono Juan y él nos dirá. Entonces yo sí les agradezco pues esta pregunta, es difícil dar respuesta, sin embargo pues ojalá que sí hayamos dado respuesta a su inquietud. Bueno, pues muchísimas gracias a los que han hecho las preguntas, pero algo importante que debemos de entender, la obra que hacen las madres es una obra muy importante, sí. Yo creo que son de las obras que a lo mejor ni siquiera se pueden notar. Si nosotros vemos ahorita en redes sociales, vemos cómo hay digamos, como si fuera una ametralladora de información, ¿verdad? Que invade y que ataca y todo lo que hay. Incluso se critica muchísimo a la iglesia, que qué es lo que hace para una cosa, que qué es lo que hace para otra, que si los tesoros del Vaticano, que si esto otro. Entonces, yo quisiera hacer una invitación, ¿verdad?, para todas aquellas personas que se muestran un tanto apáticas hacia las labores eclesiales, hacia las labores de la iglesia, que vengan, que conozcan, ¿verdad?, que realmente vean el trabajo que hacen todas estas mujeres que se consagran al Señor, que realmente están al pie del cañón y ante las circunstancias, ante todo lo que ellas van atravesando durante su vida y que sin embargo, o sea, se entregan realmente para dar respuesta
para sacar o para dar soluciones a una problemática concreta de una sociedad. Ellas atacan, fíjense, un campo que les aseguro que en muchas instituciones ni por aquí les pasa. Instituciones llevan despensa, ¿verdad? Que llevarte que la bequita, que una cosa sencilla o algo que se mire, pero algo que realmente ataca una necesidad concreta de nuestra comunidad y que muchos de nosotros jamás pensamos. Niñas que tienen problemas, ¿verdad? Físicos, que tienen problemas emocionales, que tienen problemas psicológicos, que, o sea, que tienen un conflicto grandísimo dentro de ellas y que es un campo en el que socialmente no se ha ayudado mucho. Entonces, ellas han entregado su vida justamente para este acontecimiento, para este problema que a lo mejor para muchos es algo insignificante. Pero recordemos, ellas, es su labor, es su pastoral, ¿verdad? Es su apostolado, aparte de todo lo que hacen, ¿verdad? Pero también es vida comunitaria, es vivir en comunidad, es crecer como realmente son, como mujeres entregadas, como mujeres que tienen que ir creciendo, que tienen que ir madurando, tienen que ir aprendiendo, y por otro lado, mujeres también que están entregadas al Señor. Entonces, dentro de todo esto, y que engloba una congregación, en este caso la congregación de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, pues son un ejemplo grande para nosotros, y que debe de motivar a nuestra diócesis, que debe de motivar a todos nosotros a seguir trabajando y echándole ganas para la construcción del reino. Pues muchísimas gracias, madres, por todo lo que ustedes han hecho, por todo aquello que han, dice, faltaste ahí tú, jeje, arriba la congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Ah, es que les echan porras. Maggie Oliva, no lo he entendido bien. También muchas gracias, hermanas, les encomiendo a la comunidad de San Isidro y la familia Piña Hernández. Dios las bendiga fortaleciendo en esta labor que con mucho cariño hacen. Rodrigo Peter. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? A todos ustedes que están con nosotros, que nos escuchan. Y pues el tiempo se acaba, se va rapidísimo el tiempo. Antes de despedirnos, quisiera que ustedes dieran un mensaje a nuestra gente. Chicas, si les llama la atención la vida religiosa, si quieren conocer, aquí hay una congregación, hay una opción también hay una opción de vida. Hay que conocer, recordemos, conocer no es quedarse, es simplemente abrirse el panorama, abrirse a la experiencia y tener también otro tipo de experiencias que nos ayudan a nosotros a descubrir y a dar como pasos importantes en nuestra vida. Pero, madres, ¿algún mensaje que les quisieran dar a nuestro público? Bueno, yo les quiero dar el mensaje de que como estamos en este mes de junio, pues acercarse más a conocer, ¿verdad?, la espiritualidad del Sagrado Corazón. Como nos decía el diácono, hay muchísima cantidad de información en las redes sociales y también hay buenos libros, ¿verdad? En las librerías católicas puedes adquirir uno igual, puedes consultar alguna buena página en internet que te acerque más a lo que es la espiritualidad del Sagrado Corazón y que te ayude a practicar los primeros viernes de mes. Son 9 primeros viernes. Entonces, donde el Sagrado Corazón, ¿verdad?, hace efectivas sus promesas a todos sus devotos. Esa es una. Y la otra, el último mensaje es que quiero decir, es un pensamiento del Padre Fundador. Él decía que lo que sea la sociedad, lo que sea la mujer será la sociedad. Y entonces la sociedad, ¿verdad?, está pues fuertemente enraizada en la mujer, en la vocación de la mujer. Por eso el Padre Fundador pues se inspira en la mujer, ¿verdad?, porque todo este apostolado está centrado en la mujer y lo que sea, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, dice el dicho, ¿no? Entonces nuestro Padre así bien lo pensó y su filosofía es así. Entonces él centró en la mujer y pues sí, lo que sea la sociedad será la mujer. Pues bueno, ¿verdad? Esta invitación, ¿verdad? Pues también a buscar el corazón de Jesús. Dice que el corazón de Jesús es el corazón que ama y no es correspondido, ¿verdad? Para que pues Dios nos conceda la gracia de pues poder corresponder a este amor que Dios nos da gratuitamente. Bueno, y pues recordar
una frase, una de las tantas cosas que le dijo nuestro Señor a Santa Margarita y que ha sido el emblema y es el emblema justamente de este mes. Y en lo personal es una frase que a mí me ha llegado muchísimo, que incluso creo que es la que más ha marcado mi vocación. Y esta frase dice así: al menos tú ámame, ¿verdad? Esto se le dice nuestro Señor a Santa Margarita: al menos tú ámame. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor hay muchos que pueden decir, pues sí te quiero, Señor, pero, sí te sigo, Señor, pero, sí, Señor, pero. Entonces, dentro de todos estos peros, pues nuestro Señor le dice a Santa Margarita, pues al menos tú ámame. Y pues el día de hoy el Señor también a ti te dice, al menos tú ámame. Y este mes del Sagrado Corazón, pues te invito a que en Radio Líder Bajío, durante estos miércoles que siguen, vamos a seguir interiorizando en la devoción al Sagrado Corazón. Pero también te invito a seguirme en mis redes sociales, donde ya se inició justamente la reflexión diaria del Sagrado Corazón de Jesús, donde vamos a tener muchas cosas para seguir creciendo en esta devoción y seguir conociendo a Cristo justamente desde el interior, desde su corazón. Pues que tengas pero muy buenas noches. Muchísimas gracias, madres, por acompañarnos, por darse el espacio. Y es noche para ellas, o sea que ya las desvelé mucho. Muchísimas gracias por darnos el espacio, por darnos a conocer un poco de lo que es su congregación. Y esperemos que sí, gente pueda venir a conocer, pueda venir a apoyar, ¿por qué no? Venir a apoyar a la congregación en esta labor tan bonita que hacen con las niñas. Y sobre todo, y lo más importante, hay que orar mucho por ellas. Hay que orar mucho tanto por las niñas como por las madres, la congregación, para que realmente tenga los frutos que el Señor quiere que se tengan. No, pues te agradecemos también habernos invitado y pues también nos da mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias por escuchar este programa. Claro que sí. Y pues no me voy sin antes darle la bendición, ¿verdad? Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Y no se te olvide, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Hasta la próxima.